Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le pido por favor a la señorita delegada que me confirme si se me puede escuchar y si se puede ver la PPT, por favor. Aunque me parece que no está presente. A ver, señorita Caroline Malque, ¿me podría confirmar si se me escucha y se ve la PPT? Buenas noches. ¿Alguien me podría confirmar si se me escucha o se ve la PPT? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. A ver, ya hasta este punto, pues hemos visto lo que es la teoría de proyectos, el proceso de emprendimiento, hemos entrado también a ver lo que corresponde a la metodología de marco lógico para poder demostrar que nuestro proyecto o nuestra propuesta es la solución más inteligente para la necesidad que hemos identificado. Asimismo, hemos visto todo lo que comprende el estudio de mercado, partiendo del análisis del entorno, para luego entrar ya a lo que es en sí, pues, el análisis de segmentación, la investigación de mercado, la estimación y proyección de la demanda, y finalmente lo que vimos la semana pasada, o lo que culminamos la semana pasada, que fue el tema de el modelo de negocio, ¿no? Que incluye el tema de la propuesta de valor. Muy bien, entonces eso es lo que hemos visto hasta la fecha. Ya hemos visto toda esa parte, todo lo que es el estudio comercial del proyecto. Y ahora vamos a ver el estudio más duro, por así decirlo, del proyecto, que viene a ser los aspectos técnicos. ¿Ok? Estos aspectos pues están relacionados con la ingeniería del proyecto y son probablemente los que tienen mayor incidencia en los costos e inversiones que deben efectuarse para poder implementar el proyecto. ¿Ok? Entonces, he ahí la principal importancia que tiene este estudio. Lo que hay que hacer en este estudio, pues, es determinar cuál es la función de operación óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos de los cuales vamos a disponer para la operación y elaboración de un bien o servicio. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a tener que analizar distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, operativos, para de esta forma poder cuantificarlos en cuanto a costos e inversiones. ¿Ok? Porque aquí se encuentran principalmente pues esos egresos que vamos a tener que utilizar para el proyecto. Es importante mencionar también que el estudio técnico no se realiza de manera aislada al resto de los estudios que hemos estado viendo. Por ejemplo, el estudio de mercado define ciertas variables relativas a las características del producto, como ya hemos visto pues en las sesiones anteriores. También proporciona información sobre la demanda proyectada a través del tiempo, la estacionalidad de las ventas si es que las hubiera, entre otras cosas más, ¿no? En toda esa información pues es importante para el proceso operativo del negocio, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Todo eso que hemos visto ayuda bastante a la parte de definir el tamaño del proyecto, que es una de las variables que se analizan aquí en el estudio técnico. Bien, entonces lo que vamos a ver básicamente es la determinación de los requerimientos tanto de activos fijos como de digamos, materia prima, insumos, etcétera, para poder poner en operación al proyecto, al negocio. Vamos a cuantificar la mano de obra. También es importante en el estudio técnico describir cómo es el proceso que finalmente genera valor al cliente, ¿no? A través, pues, de técnicas de análisis de datos que ustedes ya han aprendido a lo largo de la carrera, ¿no? Y también vamos a determinar aquellos factores que son indispensables para la definición de la localización y el tamaño del proyecto. Obviamente todo esto no lo vamos a cerrar el día de hoy, vamos a ver una parte y lo vamos a culminar el día sábado. Bien, entonces, ¿cuáles son los tres principales factores que se analizan en los aspectos técnicos? Pues uno es el proceso y tecnología, otro es el tamaño del proyecto, estos dos son los que vamos a ver el día de hoy, y finalmente la ubicación del proyecto, ¿ok? Que es lo que nos vamos a centrar más que todo el día sábado. Entonces comencemos con la parte de procesos y tecnología.
Esto que vemos aquí es el modelo de ingeniería más básico de todos. Esto nos lo explicaron en la clase, en las primeras clases del curso de introducción a la ingeniería en el primer ciclo. ¿Ok? Esto es un modelo que debemos comprender todos los ingenieros que egresamos de cualquier universidad, porque es lo más básico que debemos conocer, ¿no? Es el tradicional modelo de un proceso, ¿no? El cual implica una entrada, también llamado input, ¿no? Que pasa por un proceso de transformación donde se le agrega valor para finalmente convertirse en una salida que vienen a ser bienes y o servicios. ¿Ok? Entonces, pues el esquema general que conocemos de esto, el ejemplo más conocido que tenemos de este modelo, es el proceso de las empresas productivas, manufactureras, ¿no? Donde la entrada, pues, es la materia prima que se transforma en producto terminado. Pero también este modelo se repite en las empresas que brindan servicios, solamente que la entrada no es la misma que en un proceso de producción. ¿Ok? ¿Cuáles creen ustedes que podría ser o cuál podría ser la entrada de un proceso que otorga servicios? A ver, le pongo un punto al que dé buenos ejemplos. ¿Ok? O sea, ¿cuál podría ser un input de un negocio de servicios, ¿no? ¿Y por qué sería ese el input? Acuérdense que en los procesos lo que buscamos es agregar valor a la entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál podría ser la entrada de un proceso de servicios? A ver, los leo en el chat. Y espero que participen, ¿no? No quiero estar llamándoles la atención por el hecho de que no participan y están en la sesión pero no dicen nada, ¿no? Es una pregunta simple la que he hecho. Así que, por favor, denme sus ideas en el chat. A ver, tenemos algunas respuestas. La señorita Jocelyn Espinosa dice, por ejemplo, el pedido de un usuario. Ok, está bien. Por ejemplo, pero siempre completen la idea, ¿no? Pero ¿de qué negocio? ¿De qué tipo de negocio de servicios? Porque yo podría decir, el pedido de un usuario podría ser parte de un proceso interno de cualquier empresa, no un proceso de un negocio en general. Entonces sean específicos, por favor. El señor Denilson Huanca menciona el usuario ya que él solicita un servicio correspondiente a su necesidad. La misma acotación. Por favor, completen la idea respecto a qué tipo de servicio, porque un usuario puede ser alguien en una empresa, o sea, internamente en una empresa, no necesariamente un cliente. El señor Lenin Casia menciona, en una empresa de servicios puede ser el requerimiento del cliente por el servicio inicia el proceso. Ya no está bien redactado y es muy general, ¿no? Pero por ahí está yendo. Voy a buscar una mejor respuesta. A ver, el requerimiento del cliente que busca la satisfacción de necesidad. Es que lo están dejando de una manera muy general, ¿no? O sea, cuando hablamos del requerimiento del cliente, pues podemos estar hablando de un proceso interno, ¿no? Acuérdense que hay clientes internos, sean más específicos, un ejemplo concreto. A ver, el señor Roberto Velázquez menciona energía eléctrica, internet, conocimientos técnicos, ya, pero debe completar la idea, ¿no? O sea, por un lado, no sé si me está hablando de entradas o si me está hablando de negocios, ¿no? El señor Johan Flores menciona el especialista que llega junto al mixer de concreto. El especialista que llega junto al mixer de concreto, ya, eso también forma parte de un proceso interno, no de un negocio en general. Estoy hablando de un negocio en general. ¿Cuál podría ser la entrada en un negocio en general de servicios? Y un ejemplo concreto, ¿no? A ver, la señorita Jimena Rojas menciona, por ejemplo, en un servicio delivery, ok, eso ya es específico, la entrada es cuando llega el pedido en la aplicación. Correcto. Ese es un ejemplo concreto, ¿no? De lo que estoy hablando.
Le pone un punto, por favor, señorita. Hoy no está la señorita delegada, creo, ¿no? Ingeniero, Ah, disculpe, tengo un inconveniente, recién me conecto. ya, perfecto. Bien, señorita delegada le pone un punto a la señorita Claudia Rojas. Así es, por ejemplo, en una empresa que hace servicio de delivery, pues la entrada para iniciar el proceso de transformación vendría a ser el pedido, ¿no? El pedido que se hace en la aplicación. Y la salida vendría a ser cuando el pedido es entregado, ¿no? La señorita Karina Vázquez menciona la demanda del cliente muy general, Brian menciona la satisfacción del cliente muy general, Daniel, y aparte esa es una salida, no una entrada. Daniela Pasa menciona un aplicativo múltiple, ya igual no está completa la idea. Alejandra Barriga menciona, por ejemplo, en un taller mecánico sería la hoja de ingreso y del vehículo, orden de trabajo, los materiales que se van a usar. Ya, eso no es muy preciso. Los materiales que se van a usar forma parte del proceso de transformación. En el proceso de transformación hay factores productivos que ayudan a transformar la entrada en salida, que puede ser el personal, los colaboradores, los insumos que se van a utilizar, la energía, el agua, etcétera, ¿no? Los programas, etcétera. Pero no, o sea, materiales no vienen a ser, pues, una entrada en este caso, ¿no? En el caso que usted menciona en un taller mecánico. En todo caso, la entrada vendría a ser pues el vehículo, ¿no? El vehículo que se encuentra pues con algún problema técnico, qué sé yo, esa vendría a ser la entrada al proceso de ese servicio. Bueno, y lo que dice el señor Nauincopa ya es repetitivo con lo que había mencionado la señorita Jimena Claudia Rojas. Bien, ok chicos, entonces pues en realidad en cualquier proceso o servicio, o negocio de servicio, pues por lo general la entrada son las mismas personas, ¿no? Las mismas personas o sus requerimientos específicos para determinado servicio, ¿no? A veces también puede ser la misma información, depende de cuál es el tipo de negocio que estamos hablando, pero por lo general son las personas. Un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. En una universidad, ¿cuál vendría a ser la entrada al proceso de transformación? Ya sabemos que la universidad brinda el servicio de educación superior, ¿no? Dentro de su proceso de transformación, pues están los profesores, están los recursos didácticos, virtuales, etcétera, ¿no? Biblioteca, etcétera. Pero ¿cuál será la entrada al proceso de ese tipo de negocio? Pues obviamente son los alumnos egresados de escuela secundaria, ¿no? Ellos son la entrada al proceso de transformación del servicio que brinda la universidad. ¿Y cuál vendría a ser la salida? Pues los profesionales que se terminan formando, ¿no? Esa vendría a ser la salida del proceso del negocio de educación, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos cuáles son las entradas y salidas de nuestro proceso de negocio? Porque de eso depende bastante luego cuando determinemos los costos o cada tipo de costos asociado a los procesos, ¿ok? Por una pregunta normalmente que me hacen los alumnos es, profesor, pero si yo soy una empresa de servicios, no tengo materia prima, como si lo tiene una empresa de producción o manufactura, ¿eso significa que no voy a tener costo de material directo? Así es. Si eres una empresa de servicios y tu entrada son los clientes, no materia prima, entonces obviamente no vas a tener costos directos de materia prima, ¿no? Lo cual no significa que tengas otros costos. De hecho, que vas a tener otros costos de transformación, pero no hay un costo por la entrada al proceso. Eso ocurre normalmente en las empresas de producción o manufactura. ¿Sí? Entonces tengan eso bien claro. Ahora, sabiendo esto, pues lo que tenemos que determinar en el estudio técnico son los requerimientos de recursos que vamos a necesitar para el proyecto, ¿no? Entre los que se encuentran costos y también inversiones. Cuando hablamos de costos, hablamos, por ejemplo, de requerimientos de materia prima e insumos, de recursos humanos, suministros, servicios. Y cuando hablamos de inversiones, nos referimos a maquinaria de equipos, obras físicas, que está relacionado con el tema de distribución de planta, etc. Bien, entonces, nosotros en esta parte del proyecto lo que tenemos que hacer es armar nuestros balances de cada uno de los requerimientos que vamos a necesitar. Y acá vamos a ver unos ejemplos.
En el caso de las construcciones u obras físicas, pues como bien sabemos, una forma de costearlo es a través de el metro cuadrado de construcción multiplicado por el costo por metro cuadrado de construcción, ¿no? Que dependerá mucho del tipo de infraestructura que se desea construir y también de los materiales que se van a utilizar, ¿no? Recordemos que tanto el tema de la construcción u obras físicas, así como las maquinarias o equipos que necesitemos, son inversiones porque son activos fijos que se van a utilizar a largo plazo, ¿ok? Entonces, como se van a utilizar a largo plazo, pues normalmente los determino para una sola vez porque esto lo tengo que adquirir antes de la operación del negocio, o sea, en el año cero, si así lo queremos llamar, ¿ok? Esto va a ir normalmente en el periodo cero de los flujos de caja. Tengo que determinar cuáles son mis estimaciones de horas civiles, así como también debo determinar la inversión que voy a necesitar para maquinarias, ¿no? Determinando qué cantidad necesito de cada una por su costo unitario para hallar su costo total. Y otra cosa que es importante es identificar cuál es la vida útil en años de esos equipos, ¿no? Y cuando hablo de equipos y maquinaria o activos en general, me refiero, por ejemplo, a procesadores de datos como laptops o también a camionetas, etcétera, ¿no? Y es importante saber su vida útil desde el punto de vista de cuándo ya se vuelve un activo obsoleto. O sea, hasta cuándo puedo utilizarlo antes de reemplazarlo. Eso es lo que tengo que determinar aquí en vida útil, que es diferente a la vida tributaria, la vida útil tributaria, que es algo que ya vamos a ver más adelante cuando veamos el estudio financiero. ¿Ok? Pero aquí lo que tengo que identificar es cuál es la vida útil técnica, por así decirlo, de cada uno de los activos que voy a necesitar para el proyecto. Una vez que he determinado esto, lo siguiente que tengo que hacer es hacer los balances de los otros costos, ya no inversiones, sino costos asociados al proyecto, como por ejemplo los costos de personal, de materiales, de insumos, servicios, etcétera, ¿no? Ahora, cuando yo hago estos balances, tengo que hacerlo anualizados. ¿Por qué tengo que hacerlo anualizados? Porque recuerden que los flujos de caja que ustedes van a proyectar, ¿no? Para su estudio, van a ser anuales, van a ser a 5 años. Entonces tengo que tener siempre la información de los costos anualizados, ¿ok? Determinando cuánto personal necesitaré por puesto, por su costo unitario. Si desean, y sería lo óptimo, pueden agregar también los otros temas, beneficios asociados a los colaboradores, como por ejemplo, o sea, los que están en planilla, como por ejemplo la CTS, la remuneración familiar, la gratificación, etcétera, ¿no? También los materiales en sus unidades y cantidades que van a necesitar por un año, al igual que el tema de los servicios. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque acuérdense que cuando vimos el estudio de mercado, yo les mencioné que si bien es cierto, en el estudio de mercado puedo identificar cuál es el precio que pagaría el consumidor por un determinado producto o servicio, no necesariamente ese es el que va a quedar, porque tengo que primero determinar cuáles son los costos asociados a mi producto y servicio para ver si es mayor o menor a ese precio meta. Porque recuerden que yo no voy a pues poner un precio que esté por debajo del costo, ¿no? Perdón, un precio, claro, un precio que esté por debajo del costo, no tendría sentido. ¿Para qué haría un esfuerzo, un negocio en algo que va a perder? ¿Ok? Entonces eso tienen que revisar. Eso es sumamente importante. En realidad, ya en la parte de los aspectos técnicos es cuando ya puedo saber cuál va a ser el precio del proyecto, porque del producto o servicio, porque ya voy a tener pues los costos totales, ¿no? Y para determinar mi costo unitario, simplemente sumaré todos estos costos totales, ¿no? Todos estos costos, y lo dividiré entre la proyección anual, ¿no? De ventas. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Si hubiese alguna pregunta, les pido por favor que escriban en el chat. Les voy a dar un par de minutos si es que lo tuvieron.
¿Papel creo que tiene? ¿De verdad? ¿Dónde? No, te lo he visto que está agarrando. ¿Dónde? ¿Estás a ver? A ver. ¿Dónde? No, ¿qué casa ha levantado? Ay, no sé. Señor, por favor, desactive su micrófono. Bien, a ver, acá tenemos una primera pregunta de la señorita Karina Vázquez. Ella menciona, en caso de que mi empresa ofrezca productos, adquiero equipos para venderlos y servicio, incluye servicio de instalación, ¿debería de considerar dos inputs? Claro, en ese caso tendrás más de un input, ¿no? Por un lado, pero a ver, tu empresa, pero ¿qué tipo de servicio sería? A ver, primero quisiera comprender. A ver, escríbame por favor, señorita Karina Vázquez, ¿qué tipo de negocio es ese? Para poder responderte mejor. Como les digo, esto se ve por caso, ¿no? No es algo general. O sea, no existe un proceso general para todo, ¿no? Es por tipo de negocio. A ver, acá menciona domótica, ofrecemos servicios de instalación del equipo en los hogares. Ya, eso es servicio nada más, ¿no? Ah, pero ustedes compran ya hecho, digamos, los materiales o ustedes mismos lo fabrican. A ver, respóndame esa pregunta primero. ¿Ustedes mismos fabrican los accesorios que van a necesitar para la instalación o eso solamente lo compran? Lo compran, ok. Entonces ustedes no tienen dos entradas, ustedes tienen una sola entrada, que es el requerimiento del cliente para el servicio de domótica, ¿no? Más bien, lo que ustedes compran forma parte del proceso de transformación, ¿ok? Pero el servicio en sí, pues es solamente la instalación. Si ustedes también hicieran esos accesorios que instalan, entonces otra entrada ahí sería los materiales para hacer esos accesorios. Pero si esos accesorios solamente los compran para instalarlos, entonces no los están transformando. Lo único que están atendiendo es la solicitud del cliente. Y más bien, esos materiales que compran forman parte del proceso de transformación. ¿Queda clara la respuesta, señorita, su consulta, señorita Vázquez? Bien, perfecto. Ok, chicos, entonces continuamos, ya que no hay más preguntas. Ahora vamos a ver lo que corresponde al proceso productivo. Ok, en realidad, un proceso de producción o de operación en general, porque estamos hablando tanto de servicios como de producto o bien, perdón, se define como la forma en la que una serie de insumos, ¿no? O personas se transforman, pues, en bienes o servicios terminados, ¿no? Sin embargo, pues existe diferentes métodos de flujo productivo para poder lograr estas salidas que le ofrecemos al cliente, ¿no? Que se pueden clasificar de dos maneras. Se puede clasificar por flujo productivo o por tipo de producto, ¿ok? Cuando hablamos de flujo productivo, los más conocidos son estos tres. Por un lado está el que es en serie, ¿ok?
que cuando hablamos de un proceso productivo en serie es cuando los productos de esa empresa pues tienen un diseño básico, digamos que su venta es relativamente estable en el tiempo y están destinados a un mercado que siempre los adquiere. Entonces, como siempre se adquiere estos productos, pues esta empresa genera existencias. ¿Qué significa que genera existencias? Desactiven su micrófono, por favor. ¿Qué significa que generen existencias? Significa que generan inventarios. ¿Por qué generan inventarios? Porque ya saben que siempre se les va a comprar, que siempre va a haber demanda. Entonces trabajan con inventarios para nunca quedarse desabastecidos para atender la demanda. ¿Ok? Esa es una producción en serio, que lo hacen normalmente las empresas de consumo masivo, ¿no? Pero también están las empresas que trabajan un flujo productivo por pedido, que son aquellas empresas que no realizan ningún inventario, ninguna producción hasta que no llegue el pedido del cliente. Llega el pedido del cliente y esta empresa se, digamos, se adapta a la característica del pedido y en base a eso comienza pues su flujo productivo, ¿ok? ¿Qué tipo de empresas hacen esto? Por ejemplo, las imprentas, ¿no? No tiene sentido que las imprentas tengan inventario porque dependen de las características específicas que le brinda el cliente para poder iniciar la producción de lo que hay que imprimir, ¿ok? Entonces, estas empresas trabajan por pedido y no con inventarios. Y finalmente, se encuentra el flujo productivo por proyecto, que es aquel que se da para resultados únicos, ¿no? Como lo que vimos en la definición de proyectos, ¿no? Recuerdan que según el PMI es un esfuerzo temporal para poder obtener un producto, servicio o resultado único. Resultado único hablamos pues de construcciones, consultorías, etcétera, ¿no? Ese tipo de flujo productivo se llama por proyecto, ¿no? Y siempre el producto final pues tiene características únicas, que es lo que ya habíamos hablado. Bien, y otra forma de determinar también o clasificar el tipo de proceso productivo de la empresa es por tipo de producto, ¿no? Que se clasifican en función a lo que se va a ofrecer, como por ejemplo procesos de producción de extracción, de salud, transformación, ensamblaje, químico, construcción, desarrollo de software, etcétera. Cuando ustedes desarrollen la parte del estudio técnico, pues deben determinar qué tipo de proceso de producción es el que están realizando, tanto por flujo productivo como por tipo de producto. Existe un tipo más de flujo productivo que se llama masivo o continuo también, que es aquel donde se produce pues las 24 horas sin parar, ¿no? Eso aplica más para las empresas que brindan commodities, como por ejemplo minerales, las mineras, ¿no? Ellos trabajan las 24 horas porque siempre se va a vender el mineral, ¿no? Entonces, tienen un flujo de producción continuo. Bien. Ok, en general, pues, o de una forma más específica, este es el modelo del proceso de producción, ¿no? Las entradas pueden ser insumos o suministros. Dentro del proceso transformador es muy importante el equipo humano, tanto en la parte productiva como en la parte de gestión. Y el producto final no necesariamente es el bien final, también podría venderse subproductos, productos en proceso a otras empresas que lo requieran, de haber un stop, ¿no? Por encima de lo que se necesita, o inclusive hay empresas que también logran vender sus residuos o desechos, ¿no? Entonces, si yo quiero, como todo ingeniero, puedes representar a través de alguna técnica de análisis de datos, ¿no? El proceso productivo u operativo de mi negocio, pues tengo diferentes alternativas que puedo utilizar para graficar eso, ¿no? Una básica es el diagrama de bloques, que es simplemente colocar las actividades e ir agregando las cosas que se van incluyendo en la entrada hasta llegar al producto final o servicio final. Otra es cuando hago, por ejemplo, este diagrama de análisis de proceso, que es como una combinación de un DAP con un DOP, o hacer un DAP, ¿no? Para detallar las actividades y tiempos, pero pues estas dos herramientas son más que todo usadas por los alumnos de ingeniería industrial, ¿no? Entonces yo lo que voy a pedir para que ustedes representen gráficamente sus procesos no va a ser esto, sino va a ser algo que todo ingeniero debe conocer, que es un diagrama de flujo, ¿ok? Entonces les voy a pedir que hagan diagrama de flujo de su proceso productivo desde que comienza hasta que se brinda el valor al cliente.
¿ok? Tienen que hacerlo para los efectos técnicos y describirlo también el procedimiento. Esto es fundamental para ese capítulo del trabajo final. Ok, chicos, antes de entrar a la parte de tecnología, quiero saber si es que hay alguna pregunta hasta aquí. Si lo hubiera, por favor, escríbanlo en el chat. Les voy a dar un par de minutos más. Bien, veo que no hay más preguntas, entonces continuamos. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la parte que tiene que ver con tecnología, ¿ok? Este tema de la tecnología es fundamental porque ya hemos visto previamente lo que es la determinación pues, de las inversiones y esto está muy relacionado con los activos fijos que se adquieren para la operación del proyecto, ¿ok? Entonces hay bastantes factores que hay que tomar en cuenta que inciden en la tecnología, en la decisión que se toma sobre la tecnología que se adquiere. Por un lado tenemos el financiamiento, que es aquel que está relacionado con el monto o las fuentes de recaudación mediante la cual podemos obtener la inversión inicial del proyecto. Digamos que yo determino una tecnología para mi proyecto, sin embargo, pues implica una inversión de 5 millones de soles y tengo un capital propio de 1 millón y una capacidad de financiamiento a través de una entidad bancaria de máximo 2 millones. Tengo 3 en total para financiar y requiero tecnología de 5 millones. ¿Cómo incide eso? Pues incide en tener que disminuir mis pretensiones y tener que trabajar con una tecnología de menor arraigo con tal de salir a operación, ¿no? Porque me limita el tema del financiamiento. Entonces, eso incide directamente, pues, en la determinación de la tecnología. La localización también, porque por el tipo de tecnología que elijo, puede hacer que se necesite ciertas condiciones de ubicación para que funcione adecuadamente. Por ende, la localización incide directamente en la decisión de la tecnología a utilizar. El tamaño y la evolución también. Cuando hablamos de tamaño de un proyecto, nos referimos a la capacidad instalada del negocio, es decir, cuánto es lo máximo que se puede ofrecer en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Eso también, eso es lo que más está relacionado con el tema de la tecnología. Las economías de escala, que tienen que ver con una mayor producción, implica un menor costo.
el uso, los usos y costumbres. Por ejemplo, imaginémonos que quiero adquirir una tecnología de China, sin embargo, los trabajadores con los que cuento, pues no conocen, nunca han utilizado ese tipo de tecnología y funciona de una manera diferente a la tecnología que se maneja actualmente en el sector. Eso también influye en la decisión de compra. Las características del producto, políticas arancelarias, incluso el tema del impacto ambiental, ¿no? Digamos que esta decisión, quiero comprar una maquinaria, una tecnología, pero que genera un impacto ambiental negativo que va en contra de la legislación ambiental que tiene el lugar donde yo me ubico. Eso también impacta directamente en la decisión de la tecnología de elegir, así como la seguridad industrial, que es básica dentro de la ley del trabajo. ¿Ok? Entonces, todos estos factores inciden, como los insumos, las garantías de mantenimiento, en qué momento se vuelve obsoleta la tecnología, qué tanto dependemos del proveedor. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase anterior que esta empresa Tetra Pak, como tiene este recurso económico tan fuerte de poder financiar a sus clientes, dándoles pues las maquinarias gratis por un año, pues termina generando dependencia en las empresas, ¿no? Porque se acostumbran al proceso, el cliente se familiariza con el tipo de envase y terminan dependiendo del proveedor. Y también las políticas de empleo. Todo esto incide en la parte tecnológica. Ahora, la tecnología que nosotros vayamos a elegir, pues tiene efectos económicos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que evaluar entre si compramos una tecnología o si la arrendamos, es decir, la alquilamos, o si subcontratamos. O sea, no, ni siquiera alquilamos la tecnología, sino que el proceso lo tercerizamos con otro, ¿no? La primera opción que tiene que ver con la compra, eso afecta directamente el nivel de inversión, porque estamos hablando de una compra de un activo fijo, eso afecta la inversión. Pero el tema del arrendamiento o el tema de la tercerización afecta más a los costos de operación que a la inversión. Por otro lado, también tengo que tener en cuenta que no debo sobredimensionar la tecnología que voy a adquirir, porque si un error muy común que cometen algunos empresarios es comprar tecnología muy avanzada cuando realmente su demanda no amerita tanta capacidad, ¿no? Y esto genera un efecto negativo sobre el ROI. ¿Qué es el ROI? Es un indicador de rentabilidad de una empresa que se calcula dividiendo la utilidad neta entre las inversiones, ¿no? Si yo hago una inversión sumamente sobredimensionada, ¿no? Sobre una tecnología que aumenta las inversiones, digamos, en 80% y la utilidad solamente la aumenta en 5% por el hecho de que la demanda no es tan grande como la capacidad de la tecnología, pues termina generando que el ROI sea un indicador menor, ¿no? Y eso afecta, pues, la rentabilidad de la empresa. También hay que ver la incidencia sobre la obra física, porque también el tema de la tecnología tiene que ver con la construcción, ¿no? Por ejemplo, tengo que tomar decisiones entre si debo comprar un terreno y construir, o comprar un edificio y remodelar, o comprar un edificio, demolerlo y construir, o finalmente arrendar. Las tres primeras son inversiones, ¿ok? Y la cuarta es un costo operativo. Entonces, eso también hay que evaluar al momento de decidir un determinado tipo de construcción, de infraestructura. Asimismo, debemos conocer cuál es la relación de costos de operación y costos de inversión de la tecnología, ¿no? Les pongo un ejemplo. Digamos que tienen que comprar, son una empresa que hace gaseosas, ¿no? Entonces, necesitan comprar, pues, una llenadora, ¿no? Eh, encuentran dos llenadoras de la misma capacidad, ¿no? La misma capacidad instalada, pero una es estadounidense y la otra es española, ¿no? La estadounidense está a 3 millones de dólares y la española está a 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, a priori uno dice, ok, hay que comprar la americana porque son 2 millones de dólares menos, pero no se pone a analizar cuáles son los costos operativos asociados a esas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el contrato para la compra de la máquina de la empresa americana se estipula de que se está obligado a pagar un costo de mantenimiento anual de $500,000, mientras que en el caso de la máquina española, el costo de mantenimiento anual es de $50,000. A largo plazo, ¿cuál me saldrá más a cuenta? ¿La máquina española o la máquina americana?
obviamente la máquina española, ¿no? Entonces tenemos que identificar bien no solamente la inversión de la tecnología a elegir, sino también los costos operativos asociados a esa tecnología. Y finalmente hay que tener información financiera de operaciones que implica la decisión de la tecnología a tomar, ¿no? Respecto al tema de mermas, reemplazo de equipos, valor de rescate. Cuando hablamos de valor de rescate nos referimos a cuánto puedo vender esta maquinaria, esta tecnología después de un determinado tiempo, los desechos que genera o subproductos que genera esta maquinaria o tecnología, capacidad ociosa que pueda tener, falso flete, etc. Bien, entonces todos estos puntos respecto a la tecnología hay que tener bien claros antes de tomar una decisión, ¿no? Y eso también tienen que analizarlo en su estudio técnico. Ok, quisiera saber si hasta este punto hay alguna consulta. Voy a darles un par de minutos para formular su pregunta si lo hubiera sobre el tema de tecnología. A ver, acá tenemos una pregunta del señor Lenin Casia. Él menciona la fiabilidad, ¿en qué contexto entraría en cuanto a la inversión de tecnología? Pues la fiabilidad entra desde antes de la compra, ¿no? Cuando se hace el análisis técnico, ¿no? Para la decisión de compra en comparación con otras tecnologías, pues se analiza también la fiabilidad, ¿no? Eso es durante la etapa de estudio de la inversión, previo a la operación del proyecto, previo incluso a la compra e incluso previo a la licitación, ¿no? Bien, ¿hay alguna consulta más? Creo que no han escrito más, así que continuamos. Bien, lo último que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la parte del tamaño del proyecto, ¿ok?
cuando hablamos del tamaño del proyecto, pues estamos hablando del corazón del aspecto técnico del proyecto. Quizás es la variable más importante de todo el proyecto porque está relacionado con muchos otros factores del mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos determinado en el mercado de proyección de la demanda influye directamente con el tamaño. Recordemos que tamaño no es qué tan grande es la empresa, eso no es tamaño. Cuando nos referimos a tamaño en un proyecto, nos referimos a la capacidad instalada, es decir, cuánto es lo máximo que se puede ofrecer en un determinado periodo de tiempo. Definitivamente el mercado influye en ello porque producto de la proyección de la demanda se toman decisiones sobre cuál es la capacidad instalada que debe tener el proyecto. El financiamiento, como ya les había mencionado previamente, influye también en el tema del tamaño porque influye en la tecnología, ¿no? Influye finalmente en la tecnología que se puede comprar y la tecnología normalmente es la que determina la cadencia de los procesos productivos, ¿no? Por ende, también impacta directamente en el tamaño del proyecto. La localización también. Imaginémonos que tenemos una demanda de 3 millones de unidades que atender por día y tengo una capacidad instalada de 1,5 millones, ¿no? O 1,200,000, perdón. Entonces uno diría, ok, si trabajo 3 turnos puedo lograrlo, ¿no? Pero ¿qué tal si estoy localizado en un distrito donde la municipalidad no me permite trabajar de madrugada? Entonces también mermaría en mi capacidad de producción, así pueda lograr esa demanda en 24 horas, pero técnicamente no lo puedo hacer o legalmente no lo puedo hacer por el tema de la imposición del distrito, entonces la localización también afecta el tamaño. Y así otras variables más como el costo de producción, la disponibilidad de insumos también puede delimitar el tamaño o la capacidad de oferta, así como la gestión, ¿no? La organización misma. Entonces, como les decía, el tamaño de un proyecto, su unidad fundamental viene a ser la cantidad de productos, o sea bien o servicio, que se puede ofrecer por unidad de tiempo. Como nosotros estamos trabajando con flujos anuales, entonces esto lo pasaremos a cuánto es lo máximo que se puede ofrecer durante un año, ¿no? O por un año. Entonces, ¿qué variables complementarias afectan el tema del tamaño del proyecto? Pues el número de usuarios que pueden acceder por unidad de tiempo, eso sobre todo en aquellos que su negocio es una aplicación o una página web, el área geográfica cubierta, el valor de los bienes o servicios, la cantidad de materia prima, monto de inversión y número de personas empleadas también puede afectar, ¿no? Digamos que estamos hablando de un negocio que es puramente manual. Entonces, como no hay maquinaria asociada, pues dependerá principalmente de las personas para determinar el tamaño del proyecto. Acá podemos ver diferentes medidas, ejemplos de tamaños de proyectos. Por ejemplo, en educación, la medida podría ser la cantidad de alumnos que se puede atender o enseñar por año, ¿no? Por ejemplo, en la FIA, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, lo podría hacer contando la cantidad de asientos disponibles, ¿no? En tema de salud, podría ser la cantidad de consultas que se puede hacer por año, ¿no? Podría tomar como referencia el tiempo promedio de consulta, la cantidad de doctores y el horario de atención, ¿no? Entonces, con eso podría calcular la máxima cantidad de consultas que se puede vender en un año. En temas de alcantarillado, acueductos también los metros cúbicos por año, en temas de electricidad, kilovatios por hora, en temas de transporte, cuántos pasajeros máximo puedo atender por día o año. Depende la unidad, ¿no? Del tipo de negocio que estoy analizando. Si, por ejemplo, es una aplicación o una página web, pues probablemente el tamaño del proyecto será la cantidad de usuarios que pueden utilizar la plataforma al mismo tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Y acá tenemos más ejemplos, ¿no? De medidas especiales de tamaño. Y ahora, para terminar, vamos a ver las estrategias de tamaño y evolución del proyecto. ¿Ok? Recuerden que en las primeras clases hablamos de las estrategias que puede tomar una organización, pero eso no es igual que las estrategias de tamaño del proyecto. Lo digo porque esta es una pregunta común en las evaluaciones y normalmente, pues cuando pregunto cuáles son las estrategias de tamaño del proyecto, me terminan contestando las estrategias genéricas de una organización, ¿no? Como por ejemplo, liderazgo en costos, diferenciación, etcétera, ¿no?
no es lo mismo, ¿ok? Para determinar el tamaño de un proyecto hay 4 estrategias diferenciadas. La primera es la estrategia de alta capacidad instalada. Esa estrategia pues se da en casos donde se estima una demanda creciente a largo plazo, digamos a 10 años, ¿no? Y por ende se compran recursos o tecnología con una capacidad instalada alta para evitar futuras inversiones que puedan causar pues que no se cumpla la demanda, ¿no? Como podemos ver en la figura, pues la demanda inicial está por aquí, pero la capacidad instalada está por acá, ¿no? Entonces pasa todo este tiempo hasta que se llega a la máxima capacidad y estamos hablando pues de proyecciones de 10 años, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de esta estrategia de capacidad, ¿no? La desventaja es que se genera una alta capacidad ociosa durante años, lo cual termina generando pues elevados costos en los primeros años por costos fijos que luego se van reduciendo en el transcurso de los siguientes periodos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de estrategia aplica principalmente para las empresas que fabrican o producen commodities, ¿no? Como minerales, porque como son productos estables que siempre se van a vender, pues se genera estas altas capacidades sabiendo de que siempre va a poder crecer la demanda. Antes las empresas de consumo masivo, lácteas, de alimentos, aplicaban también este tipo de estrategias, pero hoy en día pues ya no tiene sentido porque antes en realidad tú podías ofrecerle al cliente determinado producto y el cliente lo compraba porque no había muchas opciones ni mucha información. Pero hoy en día que vivimos en un mundo tan globalizado, con la información que transcurre a cada segundo y con un crecimiento en las tendencias de los consumidores a cambiar y a ser más exigentes respecto a sus gustos y preferencias, pues hace que aplicar esa estrategia de tamaño de proyecto sea muy arriesgado. ¿Ok? Muy arriesgado para las empresas de consumo masivo. Entonces, no es lo más recomendable para ellos hoy en día. La siguiente estrategia es la estrategia de expansión escalonada. Esta estrategia de tamaño de proyecto se da cuando no se desea asumir pues riesgos con proyecciones a muchos años, ¿no? Y por ende se invierten recursos para una capacidad instalada que cubra la demanda en un corto plazo, digamos en 2 a 3 años, ¿no? Una vez que es segura que la demanda va a seguir creciendo, se sigue invirtiendo para aumentar la capacidad instalada. Como lo que vamos a ver en este esquema, ¿no? Digamos que primero se determina una capacidad instalada de este tamaño y la demanda está por aquí, ¿no? La capacidad ociosa va a existir, pero no va a ser tan grande porque esto solamente es por un espacio de 2 o 3 años. Si se ve que la demanda sigue creciendo, como se ve en esta gráfica, pues previamente se hace un estudio de ampliación y una vez que la demanda ya creció, pues ya se habrá logrado implementar la ampliación y se podrá seguir atendiendo la demanda sin que haya demanda insatisfecha, ¿no? O sea, cada 3 años se va planeando la ampliación de planta. Bien, esto es lo que hoy en día utilizan más las empresas de consumo masivo. De tal forma disminuyen la capacidad ociosa. Ahora, existe también otro tipo de estrategia, la tercera, que es la de iniciación a pequeña escala. A diferencia de la estrategia anterior, siempre en este caso se está por debajo de la demanda. Se inicia con pequeños proyectos o proyectos piloto y bueno, el beneficio es en base a la capacidad instalada en realidad y no en base a la demanda. Fíjense que esta es la gráfica de la demanda, la pendiente, ¿no? Entonces, en una empresa que aplica este tipo de estrategia, pues comienza con una capacidad pequeña y de ahí va aumentando la capacidad, pero siempre por debajo de la demanda. La demanda es lo que está acá en naranja. O sea, siempre se genera demanda insatisfecha, pero siempre se trabaja al 100% de capacidad instalada. De tal forma que los costos unitarios son mínimos, ¿no? Porque siempre se trabaja al 100%. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que hay demanda insatisfecha que puede generar problemas a largo plazo, a menos que generes pues un grupo de consumidores fieles, ¿no? Que hacen cola por comprar tu producto. ¿Ok? Esto, por ejemplo, aplica bastante en los negocios de los estadios, ¿no? De los equipos de fútbol, por ejemplo.
Luego tenemos, por último, la expansión con nuevos proyectos. Esta en realidad es muy similar a la de expansión escalonada, ¿ok? Consiste también en iniciar con una capacidad instalada determinada para una demanda futura, pero en el corto plazo, pero se inicia el proceso de inversión, digamos, con una capacidad, o sea, cuando se inicia el proceso de aumento de capacidad, esta se hace cuando recién ya se ha llegado al máximo de capacidad utilizada. A diferencia de la escalonada, que como yo ya iba viendo que la demanda seguía subiendo, ya iba haciendo mi estudio de ampliación y ya para cuando se llegaba a la máxima capacidad utilizada ya ampliaba pues y no había demanda insatisfecha. Sin embargo, en este tipo de estrategia sí hay demanda insatisfecha. O sea, comienzo con una demanda por debajo de la capacidad en el corto plazo y cuando yo llego al máximo de la capacidad utilizada, recién ahí comienza el proyecto para poder aumentar la capacidad. Y ustedes saben que un proyecto pues no se hace de la noche a la mañana, no es que de un día para otro ya aumentaste la capacidad. Entonces todo ese tiempo que se demora en implementar el aumento de capacidad se genera demanda insatisfecha, ¿no? O sea, eso es menos riesgoso que el otro, pero el tema es de que generas demanda insatisfecha. Y a largo plazo puede ser un problema también. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 tipos de estrategias que existen. Ustedes, para el tamaño del proyecto, ustedes en su estudio deben determinar cuál de ellas van a adoptar y por qué. Tengan en cuenta que la estrategia que adopten va a afectar posteriormente a la construcción de los flujos de caja. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que tienen que analizar bien qué tipo de estrategia van a seguir, ¿no? Para ello, pues es importante su conocimiento sobre el mercado, producto de la investigación que han realizado. Bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar, porque la parte de ubicación del proyecto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, la clase del día sábado. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con la ronda de consultas. Si desean, pueden levantar la mano para permitirles activar el micrófono o pueden escribir en el chat sus consultas. Así que adelante, voy a esperar sus preguntas. Bien, a ver, ha levantado la mano la señorita Vázquez, puede activar su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, quisiera hacerle tengo dos consultas. Sí, adelante. Ya, en la primera consulta que quisiera hacerle es sobre los procesos productivos. Aquí en sus diapositivas, ¿no? Muestra que el proceso productivo es con respecto a la fabricación del producto o la prestación del servicio. Y nos muestra, ¿no? Lo que es la clasificación que es por flujo productivo. En todo caso, si mi empresa presta solo un servicio, entonces ¿debería de considerar el flujo productivo o eso solo es para las empresas que producen o Claro que que crean? sí. Acuérdate que uno de los tipos de flujos productivos es justamente el que es de atención por pedidos.
En el caso de servicios como el tuyo, ese es el que normalmente aplica. Ah, ok, ingeniero. Gracias. Y otra consulta más. Con respecto a eso, todo lo que es el proceso de producción, ¿guarda alguna relación con el tamaño y la evolución del proyecto o con los métodos que voy a utilizar? En realidad, lo que guarda relación con la definición del tamaño del proyecto es más que todo la demanda y la tecnología a utilizar. Y cuando estamos hablando de la vida real, es decir, si realmente hicieras el proyecto, también el tema del financiamiento. En el caso de ustedes, el financiamiento en su proyecto no es un problema porque estamos asumiendo que no hay restricción de capitales, ¿no? Pero en la vida real, el financiamiento también delimita bastante el tema del tamaño del proyecto. El proceso productivo, no tanto porque más que todo son los factores transversales a eso los que determinan la capacidad instalada o la capacidad de oferta de cualquier negocio. Está bien, ingeniero, gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Recuerden que pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. Señorita Karina, más bien le pido que baje la mano si ya respondí a su consulta. Mientras van formulando alguna pregunta adicional, comentarles que por favor no se descuiden con el segundo avance, ya no queda mucho tiempo, así que tienen que estar reuniéndose, tienen que estar avanzando con eso, ¿no? Vuelvo a repetir, y esta ya es la quinta vez que lo repito, si hay compañeros que no están ayudando, que no están colaborando, el delegado de cada grupo, recuerden que no es que esté de adorno, ¿no? Su función como delegado del grupo es organizar las tareas y guardar los sustentos de aquellas personas que no están colaborando para después, al momento que entrega el trabajo, emitir también un informe con las capturas de pantallas que evidencian la falta de participación de los compañeros, dándoles un porcentaje de participación, ¿no? Si están las capturas de pantallas, las evidencias, ¿no? Del Teams, obviamente, o correo electrónico, no de WhatsApp, porque eso no es formal. Ya varias veces les he dicho también que coordinen todo por Teams, ¿no? Acuérdense que el Teams también tiene llamadas y chat, así que no debe haber problema. Entonces, si adjunta el delegado de cada grupo, pues toda esa información se justifica los porcentajes que da en el informe y se aplica, ¿no? Sin embargo, he escuchado varios comentarios de alumnos que me dicen, lamentablemente mis compañeros no me han apoyado, solamente han trabajado 2 o 3. ¿Y dónde está el informe? Me pregunto yo. Lo he mencionado ya 4 veces, esta es la quinta vez que lo menciono. O sea, eso también es dejadez del delegado de cada grupo. ¿Ok? Entonces su función no solamente es enviarme el trabajo, ¿no? Sino liderar su grupo y si es que hay personas que no están trabajando, pues también tómense el tiempo para reunir las evidencias y emitir el informe, ¿no? O sea, ¿de qué vale que se quejen si no hacen nada tampoco para poder, eh, para poder cambiar esa situación, ¿no? O sea, yo no voy a poder jalar a un alumno simplemente porque alguien, después de que ha obtenido una determinada nota, me dice, él no ha hecho nada. ¿Con qué evidencia yo le pongo menos nota a una persona así? ¿Se dan cuenta? Teniendo ustedes las herramientas para poder enviar un informe que argumente y justifique eso, ¿no? O sea, eso ya es dejadez pues del delegado de cada grupo, ¿no? Ustedes mismos son responsables finalmente del esfuerzo que se valida, que se evalúa en cada grupo. Porque las herramientas y la posibilidad las tienen, pero ya depende de ustedes. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Pueden levantar la mano, nuevamente repito, o escribir en el chat. Les voy a dar un minuto más, si no daremos por finalizada la sesión.
Muy bien, parece que no hay más preguntas, entonces con eso vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Por favor, no falten el día sábado, ya que vamos a ver la parte final de los aspectos técnicos y ya con eso cerramos pues toda esa sección y ya entramos a la recta final del curso que tiene que ver con el estudio financiero. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.